Jones, claro que sí, hombre, claro que sí. Ultimísima hora en Los Ángeles Lakers, amigos míos, cuando queda nada, quedan muy pocos días, día y medio o horas incluso, ¿no? Esto se está grabando prácticamente, ¿no? Cuando rozamos la madrugada aquí en España, punto número uno, ¿vale? Y la acción empieza el lunes, cuando se abre la veda para que las franquicias de la NBA puedan conversar y puedan empezar a negociar con todos los jugadores, es decir, con todos los jugadores. Por lo tanto, muy importante, amigos, ese lunes, el lunes que viene, directo de la fiebre amarilla, cuando se abra la veda, ahí estaremos en directo, ahí sonarán los primeros nombres, ahí se podrán anunciar los primeros fichajes en la agencia libre, donde ya veremos, pero los Ángeles Lakers, más allá de los contratos mínimos, tienen una excepción, mid-level, un contrato medio, una excepción que existe en la NBA de alrededor 6 millones. Pero como os vais a enterar justamente en este vídeo, hay una ultimísima hora, un artículo realmente espectacular de Dave McMenamin, el mejor informado en Los Ángeles Lakers, intimísimo amigo del propio LeBron James, que hoy, cuando ya os digo, quedan menos de 2 días para que se llegue justamente a ese lunes donde empiezan las grandes negociaciones con los agentes libres, nos pone encima de la mesa todas las confirmaciones posibles que hay alrededor de Los Ángeles Lakers. Que si Luka Doncic, que si LeBron James, que si los jugadores que interesan a Los Ángeles Lakers, que si los jugadores que no interesan a Los Ángeles Lakers, o que por el momento los grandes informadores se habían informado, pues otros informadores más pequeños habían dicho que había reuniones, habían dicho que había ofertas. El caso es que algunos quedan desmentidos en este artículo y otros tantos quedan confirmados justamente en este artículo en una lista de jugadores que nos va a plantear de McMenamin y que aquí vamos a repasar al completo justamente ese artículo, porque el mejor camino para bien informar es justamente tener todas las herramientas, tener todos los artículos, repasarlo totalmente al completo y así yo estoy informado, tú estás informado, camino justamente a ese lunes cuando empieza el mercado. Empieza el mercado de verdad, la agencia libre, empieza en Los Ángeles Lakers, como poco tendrán que firmar alrededor de 4 jugadores como mínimo en esa agencia libre y tomar grandes decisiones. Pero mañana es bastante posible que haya una oficialización y que nosotros saquemos un oficial LeBron James, porque hasta mañana tiene LeBron James también para tomar una decisión. Se acoge a su contrato, no se acoge a su contrato, sale de su contrato e intenta un contrato de 2 años o se queda con este mismo contrato solamente firmando 1 año con Los Ángeles Lakers. Muchas cuestiones que aquí va a revelar, ¿no?, el gran Dave McMenamin. Como la información es la información, como se va a hablar de fichajes, se va a hablar claramente de quiénes interesan, de quiénes no interesan. Cuidado con la posible salida de Los Ángeles Lakers de Dorian Finney-Smith. Si sale Dorian Finney-Smith, aparecen otras oportunidades importantes en el mercado para Los Ángeles Lakers, por lo tanto, muy atentos a todo esto. Vamos a intentar informar, vamos a intentar, como decía, bien informar y precisamente por eso os pido, estoy perdiendo aquí un sábado para yo informarme y para a ti informarte justamente de todo esto y te pido por favor un me gusta, porque con esos me gusta nos estás ayudando muchísimo, estás apoyando muchísimo al canal a que la gente se suscriba más, a que la gente nos vea más y sobre todo a que todo el mundo que es de Los Ángeles Lakers tenga aquí una manera de informarse justamente en la fiebre amarilla, en la fiebre Lakers. Muchas gracias por esos me gustas y empezamos, claramente empezamos. Aquí podemos compartir claramente Podemos compartir claramente aquí la miniatura, nos vamos a poner hoy un poquito más grandes, ahí tenemos la miniatura y es bastante curioso, ¿no? Porque por un lado tenemos a Pelinka, por el otro lado tenemos un tipo que ha sonado muchísimo, que es Nick Claxton, y por otro lado tenemos una X. Además, es que se lo pedí yo a Adrián, que hoy no está, pero que le he pedido la miniatura y le he dicho Wiggins X en rojo. X en rojo para Wiggins, para que a la gente le quede clarísimo de lo que vamos a informar hoy. Como va a ser un vídeo muy denso, pero de muchísima información, creo que para mí lo más importante es poneros ahora mismo el artículo, a la vieja usanza, porque hace mucho tiempo pues era básicamente lo que hacíamos, ¿no? ¿Os acordáis? Los que lleváis aquí todo este tiempo, ¿no? Los que lleváis aquí todo este tiempo,
¿Os acordáis que hubo un momento donde yo compartía el artículo porque había gente que decía que nos inventábamos las cosas? Por lo tanto, hoy lo vamos a hacer a la vieja usanza, repasando donde hay que repasar, en los lugares correctos. Yo subrayaré esas frases correctas, pero todos veremos el artículo de D. McMenamin con el texto de D. McMenamin en castellano, parándonos donde más merece la pena, que creo que hoy sí que merece la pena muchísimo hacer el vídeo de esta manera, porque son tantos puntos, el artículo es tan denso, pero hay tantas cosas que informar de este artículo que desde luego creo que hay que compartir el artículo, compartir la letra. A veces estos vídeos se hacen densos, pero os prometo que hay tanta información que de verdad va a merecer la pena que sigas con nosotros hasta el final del vídeo. En todo este rato, todo el rato información, todo el rato opinión, todo el rato análisis, todo el rato te va a merecer la pena. No salgas de aquí porque la agencia libre está a punto de comenzar. Ahora sí que sí, vamos a compartir justamente el artículo, ¿vale? Aquí lo tenemos, ¿vale? Compartimos el artículo, ahí lo tenemos, ¿vale? Fíjate tú, McMenamin atacaba de esta manera lo que escuchamos sobre la temporada baja de Luka, LeBron y Los Ángeles Lakers. Aquí tenemos una imagen de Ginny Bass, ahí tenemos también a los opinadores y columnistas más importantes de la ESPN, y ahí tenemos al firmante, a Dan McMenamin, que es el marido de Malika Andrews y que es un intimísimo amigo de LeBron James, que habitualmente se considera que cada vez que habla McMenamin es porque o se lo ha filtrado la agencia de representación de LeBron James, o bien el propio LeBron James, o bien la franquicia de Los Ángeles Lakers, porque para eso es ahora mismo el periodista más importante que está informando alrededor de Los Ángeles Lakers en la ESPN. Quedando claramente esto, vamos a eliminar la paja, lo sobrante, lo que podríamos decir que es lo que escribe McMenamin, el contexto de Los Ángeles Lakers, para que todo el mundo sepa dónde están Los Ángeles Lakers, lo que buscan Los Ángeles Lakers, qué tal ha ido la temporada. Esto lo vamos a eliminar porque ya lo hemos conocido, esto pues todo ya lo tenemos más que conocido y por lo tanto esto lo vamos a eliminar y vamos a ir dirección, amigos, a un lugar muy concreto que para mí es el primer punto realmente importante de toda esta fiesta, ¿vale? Aquí lo tenemos. Él habla de los mecanismos que tienen Los Ángeles Lakers para poder reforzarse. Esto es algo que tenemos que saber, ¿no? Porque va a empezar la agencia libre y la gente tiene que saber, tú tienes que saber cómo Los Ángeles Lakers se pueden reforzar, porque lo que tú no puedes hacer en ningún caso es pedir fichajes a Los Ángeles Lakers sin saber que Los Ángeles Lakers tienen unas herramientas contadas para poder hacer esos fichajes que tú le estás pidiendo, que tú estás exigiendo incluso, ¿no? Esta es la verdad. Leo, el único mecanismo que se proyecta que tendrán Los Ángeles Lakers en la agencia libre este verano es la excepción de nivel medio para contribuyentes con un valor de 5,7 millones de dólares, por debajo de los 6 millones, porque se espera que LeBron James acepte el último año de su contrato por 52,6 millones de dólares, según dicen las fuentes a la ESPN. Esta es la primera información absolutamente relevante y no es cualquier cosa, ¿vale? Subrayo este punto, como he prometido, ¿vale? Según le dicen las fuentes a la ESPN y al propio McMenamin, primera noticia importante, LeBron James va a ejercer la opción jugador que tiene un año de contrato cobrando 52,6 millones. Según McMenamin, hoy, mañana ya veremos, que será cuando lo diga el propio LeBron James o su agencia de representación y dirán, oficial, me acojo a mi último año de contrato. Pero un día antes, 24 horas antes de que esa fecha se marque, fecha límite que tiene LeBron James para avisarnos a todos de qué es lo que va a hacer, un día antes, McMenamin, su íntimo amigo, dice que a él lo que le dicen es que LeBron James se va a coger a la opción jugador, no se va a rebajar un solo dólar, ¿vale? Y se va a coger a estos 52,6 millones que le pertenecen. Pero esto hace, amigos, el que LeBron James no se baje su salario, hace, ¿vale? Lo que hace es que Los Ángeles Lakers por el momento solo tengan 5,7 millones de dólares en una mid-level para firmar por encima de los contratos mínimos. Vamos a tener contratos mínimos y podemos hacer incluso un contrato de 5,7 millones a un agente libre
para que se venga a Los Ángeles Lakers con ese contrato de 5,7 millones. Pero en este propio artículo te vamos a dar una sorpresa, en estas noticias te vamos a dar una sorpresa, y es que probablemente lo que se está cociendo dentro de Los Ángeles Lakers y del mercado de agentes libres, ¿vale?, es la salida de un jugador de Los Ángeles Lakers que permitiría, en todo caso, que se activase no 5,7 millones, que se activasen 14 millones de dólares para un contrato de 14 millones de dólares o para dividir esos 14 millones en 7 millones y 7 millones, 8 millones y 6 millones, 10 millones y 4 millones para otros contratos de otros jugadores de la propia agencia libre. Por tanto, muy atentos porque en este mismo vídeo os voy a decir que hay un jugador con nombres y apellidos que puede ser que no sigan Los Ángeles Lakers, que no renueven Los Ángeles Lakers y que activen así esos 14 millones de dólares. ¿Queda esto claro? Seguimos leyendo justamente el texto. Para mí muy importante lo siguiente que dice, porque además nos dice activos positivos, ¿vale? Bien, leo. En el mercado de cambios, Dalton Knecht y la selección de primera ronda de los Lakers 2031 siguen siendo activos positivos que los Lakers pueden incluir en las ofertas. ¿Qué quiere decir esto? Que para el mercado comercial, a la hora de hacer traspasos, ¿vale? A la hora de hacer traspasos, Dalton Knecht y la primera ronda 2031 está... el mercado lo ve como algo positivo, ¿vale? Como cosas que el mercado quiere. Esa primera ronda 2031 y ese jugador, Dalton Knecht, quieren a ese jugador. Las franquicias piden a esos jugadores, ¿vale? Esa primera ronda y ese Dalton Knecht, que ya fueron, ¿os acordáis?, fueron involucrados cuando Los Ángeles Lakers intentaron hacer aquel traspaso con Charlotte por Mark Williams, que al final los Lakers cancelaron. El propio Pelinka fue el tipo que tomó la última decisión, cancelar el traspaso de Mark Williams, un center, ¿vale?, para mover todas estas piezas importantes, pero esas piezas que se intentaban mover en aquel momento siguen siendo positivas para el mercado comercial. Pero para mí, el notición del día, o uno de los noticiones del día, ¿vale?, es el siguiente. Dice: así como los contratos que expiran de Rui Hachimura, Gabe Vincent y Maxi Kleber, mientras Pelinka busca un center, ¿vale? Queda claro que la prioridad de Los Ángeles Lakers es buscar un center en este mercado comercial. Hay que buscar un center, va a intentar buscar un center, pero también para mí es muy buena noticia que como activos positivos para el mercado marquen Dalton Knecht, primera ronda, pero también Rui Hachimura, Gabe Vincent y Maxi Kleber. Que quede claro que en el artículo lo que está diciendo McMenamin es que no solamente Dalton Knecht y la primera ronda es lo que piden las franquicias. Las franquicias también están interesadas en el último año de contrato de Rui Hachimura, Gabe Vincent y Maxi Kleber. ¿Por qué creo que es una notición? El notición viene porque hace un año a Maxi Kleber no lo querían porque estaba lesionado y a Gabe Vincent pues tampoco lo estaba pidiendo la gente. Pero como han llegado al último año de contrato, las franquicias quieren contratos de último año, ¿vale?, para que se les termine el contrato, para que no tengan que pagar más a partir del próximo verano, y por lo tanto Gabe Vincent y Maxi Kleber también son jugadores que el mercado comercial está pidiendo a Los Ángeles Lakers, y gracias a esto podremos conseguir traspasos a partir de este verano, cuando se abra el mercado de traspasos. ¿Queda esto claro? Knecht, primera ronda, Hachimura, Vincent y Kleber son activos positivos para el mercado comercial de Los Ángeles Lakers y los podemos traspasar para ir a por otros jugadores, ¿vale? Esto que quede claro. Además, Pelinka indicó que Austin Reeves no sería traspasado cuando se le preguntó sobre el núcleo del equipo después de la temporada. Aquí se comenta estas historias, ¿vale? Aquí se comenta que los Lakers están interesados, esto es algo que ya se sabía, por mucho que se le ofreció el contrato a Austin Reeves y que Reeves dijo, ese contrato no lo quiero, hay que negociar otro contrato. Que quede clarísimo que en este artículo se dice que Los Ángeles Lakers y Austin Reeves quieren llegar a un acuerdo para la renovación el próximo año y que probablemente ese acuerdo va a partir alrededor de los 30 millones de dólares para Austin Reeves, y esos 30 millones de dólares para Austin Reeves lo harán más traspasable no esta temporada, sino la siguiente temporada, ¿no? Esto es algo que ya pudimos ver muy claramente con Houston Rockets. Los Houston Rockets renovaban a Jalen Green por 30 millones de dólares y la temporada siguiente, es decir, esta temporada, ha sido traspasado, y eso hizo
posible la llegada, por ejemplo, de Kevin Durant a Houston Rockets, ¿no? Gracias a esa renovación de más de 30 millones de Jalen Green, y esto es algo parecido a lo que probablemente estén intentando aquí Los Ángeles Lakers con Austin Reeves. Probar a Austin Reeves esta temporada, que sigue sin funcionar en defensa en playoff, pues lo movemos esos dineros, pero renovando un dinero que merece un jugador de más de 20 puntos por partido y también más de 5 rebotes, más de 5 asistencias o 4 rebotes y más de 5 asistencias. Un gran jugador de baloncesto. Pero si lo quieres traspasar, como era Jalen Green en Houston, pero si lo quieres traspasar, hinchas ese o le das lo que merece realmente, ese contrato de más de 30 millones, y a partir de ahí lo puedes traspasar en próximos años. Esto es lo que intentan Los Ángeles Lakers. Además, cositas de traspasos importantes, ¿vale? Yo creo que aquí merece la pena volver a poner, para no poner todo el rato el artículo, volvemos a poner la miniatura. ¿Por qué vuelvo a poner la miniatura? Porque he dicho claramente que yo a Adrián le marqué este asterisco, esta X, de una flecha con Nick Claxton, que tantas veces se había hablado. Y también se había hablado mucho de Wiggins. Escuchen esta información, ¿vale? Este punto importante. Pero esta semana circularon rumores que vinculaban a Los Ángeles Lakers con conversaciones comerciales con Utah Jazz por el center Walker Kessler y con Miami Heat por el alero Andrew Wiggins. Que quede claro, amigos, ¿vale? Que quede claro que informaciones como por ejemplo la de Kessler, informaciones como por ejemplo la de Andrew Wiggins, que aquí se comentaron en este canal, salieron todas, y así se comentó en su momento, salieron todas de los artículos, filtraciones que el entorno de Los Ángeles Lakers le daba a Anthony Irwin, ¿vale? Ese youtuber, ese podcast, que de vez en cuando pues, escribe en Clutch Points y sale pues, con algunas informaciones. Es Irwin el que dijo que Los Ángeles Lakers tenían unas negociaciones, ¿os acordáis?, con Miami Heat por Andrew Wiggins, ¿vale? Por lo tanto, esto es absolutamente relevante, lo que voy a leer ahora mismo, ¿vale? Repito, esta semana circularon rumores que vinculaban a Los Ángeles Lakers con conversaciones comerciales con Utah Jazz por Walker Kessler y con Miami Heat por Andrew Wiggins. Vale, ahora bien, dice McMenamin, los representantes de Austin Reeves y Gabe Vincent no fueron contactados sobre ninguno de los equipos involucrados, dijeron fuentes a la ESPN, lo que es habitual cuando un intercambio se acerca a la línea de meta, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Os pido, por favor, que os fiéis de mí por un momento, y porque aquí McMenamin nos está dando dos noticias muy importantes para seguir el mercado comercial de Los Ángeles Lakers, pero mucho más allá, ¿vale? Probablemente mucha gente se quede solo con los nombres propios que ahora mismo están interesando, ¿no? Es decir, aquí, ahora mismo, en este vídeo, lo que está interesando, y lo entiendo perfectamente, es que en la miniatura tenemos a Wiggins con un asterisco con X y que claramente McMenamin, según McMenamin dice, no hay nada o parece que no hay nada, ¿vale? Más lo de Claxton, que ahora lo comentaré. Pero aquí está diciendo mucho más, amigos. Las negociaciones con Kessler, las negociaciones con Wiggins, ¿vale? McMenamin lo que hizo es levantar el teléfono e ir directamente a los representantes de dos jugadores que cada vez que se ha mencionado un acuerdo de este nivel, por Kessler, por Wiggins, cada vez que eso sucedía, recibían llamadas y ofertas, ¿vale? Cuidado, esta no es una filtración cualquiera, ¿vale? No es una filtración cualquiera de McMenamin. No solamente nos está diciendo que por el momento Kessler y Wiggins tiene pinta de que no se ha ofertado nada, ¿vale? No solamente nos está diciendo eso, nos está diciendo habitualmente cuando eso pasa, todas las franquicias que hablan con Los Ángeles Lakers preguntan por Austin Reeves y Gabe Vincent. Y esto es demoledor. Esto es importantísimo para el mercado comercial. ¿Por qué? Porque ahora sabemos que no solamente Austin Reeves importa, también Gabe Vincent importa en este mercado comercial. Será por el último año de contrato, será por lo que quieras, pero McMenamin reconoce que cada vez que hay un acuerdo de este nivel, o llaman a Austin Reeves o llaman al representante de Gabe Vincent. Y cambia mucho la cosa porque hasta este momento nadie hablaba de que al representante de Gabe Vincent se le llamase para nada. Es más, todo el mundo pensaba que Gabe Vincent era un contrato
tóxico o que era un jugador tóxico para mover en traspasos. Pero ahora mismo sabemos, gracias a McManaman, que eso se ha roto en este mercado comercial y que los equipos se están preguntando también por Gabe Vincent. Gabe Vincent es, como decíamos antes, una herramienta muy importante para entender el mercado de traspasos de Los Ángeles Lakers, porque así nos lo está marcando muy claramente el propio Dave McManaman, ¿no? Uno de los opinadores y periodistas más importantes alrededor de Los Ángeles Lakers. ¿Entendido esto, no? Creo que está bastante claro. Tiene pinta que por Kessler y Wiggins aún Los Ángeles Lakers no han enviado ofertas, o por lo menos ofertas serias. Y cuidado, Austin Reeves se suele preguntar por él, pero cuidado porque por Gabe Vincent también. Y Austin Reeves es intocable, pero Gabe Vincent no es intocable, ¿vale? Este es el punto, ¿vale? Punto muy importante. Sigo con esto. Walker Kessler fue uno de los pivots por los que Los Ángeles Lakers se interesó la temporada pasada antes del traspaso por Mark Williams, que se informó en la ESPN, pero que al final, pues no, se canceló aquel movimiento, ¿vale? Bien, dicho esto, el precio que pedía Utah eran múltiples selecciones de primera ronda. Era demasiado alto para Los Ángeles Lakers, dice aquí McManaman, ¿vale? El jugador de 23 años, 2,13 metros, promedió 11.1 puntos, 12.2 rebotes, incluyendo casi 5 rebotes ofensivos, el líder absoluto de la liga, Kessler, y 2.4 tapones en su tercera temporada con Utah Jazz. Aquí de lo que está informando claramente el propio McManaman es la importancia y por qué es tan importante para Los Ángeles Lakers este jugador, ¿vale? Este jugador para Los Ángeles Lakers, aquí lo ponemos en la pizarra, es decir, la importancia que tiene Walker Kessler, ¿no? Nos está hablando, ¿no? Era el jugador que más interesaba a Los Ángeles Lakers. Probablemente siga interesando a Los Ángeles Lakers, pero por el momento no ha habido esas negociaciones que otros dicen que han sido trascendentales, ¿no? Escuchábamos que sin negociaciones, escuchábamos que sí con Utah y todo esto. Ahora se sabe, gracias a McManaman, que no ha habido negociaciones muy largas sobre este tema por el momento, en este verano, pero que para los Lakers es de vital importancia. Y la gente preguntará, ¿por qué es tan importante? Lo primero, lo que acabo de leer, son 11 puntos, son 12 rebotes, es el líder de rebotes ofensivos, que es casi 5 rebotes ofensivos por partido, 4.6, ¿vale? Y casi 3 tapones por partido, ¿no? Es un jugador vital, o sería un jugador vital, pero hay mucho más, ¿no? Y nos dice McManaman, más allá de su edad, acorde con el cronograma de Luka Doncic, a Kessler se le deben solo 4.9 millones la próxima temporada y tendría un límite salarial relativamente pequeño en el verano de 2026, lo que le permitiría a los Lakers buscar otros agentes libres, además de mantener sus derechos para poder extender a Kessler, ¿vale? Ahora sabemos por qué Kessler es tan importante, ¿vale? Punto número 1, porque ya es uno de los mejores pivots de la competición, es un doble-doble siempre, que lo tienes en la pista, después es el líder de rebotes ofensivos, es un pedazo taponeador, un pedazo defensor, ¿vale? Pero hay más, y esto es lo importante, que por el momento no se contaba, ¿no? Tiene un contrato y los derechos para renovarlo absolutamente cogidos, y si los Lakers consiguieran a Kessler en algún momento del verano, sería el bombazo definitivo por parte de Los Ángeles Lakers. Consigues un jugador vital, ¿vale? Ese pivot que estamos buscando, muy joven, tiene sus derechos para ser renovado, y esto lo que le permite a Los Ángeles Lakers, con un contrato muy controlable por el momento, lo que le permitiría a Los Ángeles Lakers es atacar a un nombre propio importante en el próximo año, en la próxima agencia libre, porque al tener un pivot más o menos barato, por su juventud, porque no puede recibir grandes contratos, esto haría que se abriese mucha flexibilidad salarial a Los Ángeles Lakers para ir por otros grandes nombres en el mercado comercial de la próxima temporada, y así ahora sí que sí entendemos perfectamente por qué es tan importante. Volvemos a la miniatura, amigos, porque ahora sí que sí vamos a hablar de Nick Claxton. Aquí lo tenemos y seguimos. Los Lakers llamaron a los Atlanta Hawks para hablar sobre su pívot atlético de 2,08 metros, Onyeka Okongwu, la temporada pasada, según informaron fuentes a la ESPN. Se confirma Kessler, llevamos mucho tiempo intentando ficharlo, por el momento no se ha conseguido, nos piden demasiado, pero se entiende, o la ESPN entiende, que sigue interesando, ¿vale? Aunque aún no se hayan iniciado grandes conversaciones este verano.
la ESPN entiende también que Onyeka Okongwu, el pívot de Atlanta, interesa a Los Ángeles Lakers, además que han fichado ahora jugadores que pueden jugar en la misma posición que Okongwu y por lo tanto, bueno, puede haber una conversación. Deberían los Lakers volver a llamar por Onyeka Okongwu, el center, hasta ahora, el center titular de los Atlanta Hawks. Pero hay más. Dice McManaman, otros pivots bajo contrato que los Lakers han estado considerando internamente desde la temporada pasada incluyen Nick Claxton, Brooklyn, Robert Williams III de Portland, según informan fuentes a la ESPN. Además, entre los otros pivots agentes libres podrían estar interesados los Lakers en lo que ya habíamos dicho, ¿no? Ese grupo de pivots veteranos que es Clint Capela, Al Horford y Brook López, ¿vale? Bueno, curiosamente, amigos, estos días he estado haciendo cosas con inteligencia artificial, preguntándole mucho a la inteligencia artificial, las cosas que puede haber, las que no. Y me ha dado muchas pistas alrededor de los centers. Aquí habla claramente de los centers. Esto es una cosa que le he pedido a mi inteligencia artificial, ¿vale? Y por lo tanto lo vamos a compartir para que quede claro, ¿eh? Y yo creo que esto incluso podéis hacer un pantallazo y os queda estupendo, ¿vale? Aquí lo tenemos. Me he permitido hacer preguntas a la inteligencia artificial que yo suelo utilizar para hacer contenidos, para buscar grandes informaciones y todo esto. Bueno, entonces, en base a todo lo que nos dice McManaman, la inteligencia artificial lo ha resumido de esta manera. Esta es la prioridad. Tener claro que Los Ángeles Lakers intentan en este mercado comercial para la próxima temporada fichar 2 pivots, 2 centers, ¿vale? Esa es la prioridad de Los Ángeles Lakers, no es otra, es la prioridad. Fichar 2 centers de una vez para ayudar a Luka Doncic, porque Doncic, sin grandes centers que terminen arriba o que sean amenazas con un pick and roll, pues realmente, pues evidentemente puede seguir metiendo puntos, pero es menos productivo, ¿no? Se quedaría en un jugador de 30 puntos, que de vez en cuando pasa, ¿vale? Pero si tú tienes buenos centers que le ayuden, ahí es cuando explota su máximo nivel Luka Doncic, y eso es lo que están peleando Los Ángeles Lakers. Por lo tanto, este esquema nos viene estupendo. Háganle captura de pantalla, que el esquema es lo que es lo que es. Fijaros, nos dice prioridades de Los Ángeles Lakers, y por lo tanto hay 3 maneras, ¿vale? Hay 3 maneras para conseguir 2. 3 maneras para conseguir 2 centers. Primera manera, un veterano probado, que en todo caso, ese veterano probado tendría que venir de la mid-level, ¿vale? Ahí entrarían estos nombres de los que estábamos hablando y alguno más. Por ejemplo, me dice la inteligencia artificial, Clint Capela, Brook López, Al Horford y Luke Kornet, el pívot de Boston Celtics, que también lo ha hecho en estos playoffs y que también es un jugador que me podría gustar bastante, ¿vale? Se hace la pregunta, ¿vale? ¿Por qué suenan? Bueno, la justificación sería porque es una ayuda que ya sería de ahora, que no hay que potenciar en ningún caso, que no se tiene que mejorar, ¿vale? Con un contrato corto, un contrato controlable para Los Ángeles Lakers. Por eso interesan estos veteranos probados, seguramente para la segunda unidad, para ser reserva, no nos pongamos nerviosos, ¿vale? Clint Capela, Brook López, Horford o Kornet para ser reserva. Esta es la lista de jugadores, ¿vale? Ahora nos vamos al potencial joven. En el potencial joven debemos de decir que Los Ángeles Lakers lo que quieren es que el pívot titular de Los Ángeles Lakers sea un pívot joven, ¿vale? Eso es lo que quieren los Lakers. Que sea un pívot joven que puede estar cerca o alrededor de la edad de Luka Doncic para que acompañe durante varias temporadas al propio Luka Doncic. Ahí hay varios nombres. Walker Kessler, Nick Claxton, Robert Williams, ¿vale? Estos son de los que se está hablando. Lo dice claramente McManaman y lo dice claramente el esquema que le he pedido a mi inteligencia artificial. ¿Por qué? ¿Cuál es la justificación? Nos dice, encajan en proyecto por Luka y además son contratos controlables. Más allá de Claxton, que es otra cosa. El contrato de Claxton podríamos valorarlo como controlable. ¿Por qué? Porque aunque supera los 20 y 25 millones de dólares, es un contrato que dura varios años y según pasan los años baja el salario de Nick Claxton. Por eso es un contrato
controlable. Yo no diría barato, pero sí diría controlable, ¿vale? Porque quizás este año puedan ser 25, pero el año siguiente ya son 20, pero después son 20 y pocos, pero después son 20 millones. Es decir, baja todos los años y por eso es controlable y por eso probablemente los Lakers puedan estar interesados, como les dice aquí la IA y como decía claramente en el artículo el propio McMenamin, ¿vale? Bien, y hay una tercera vía, ¿vale? Que sería la peor, pero que también existe esta tercera vía. Como veis ahí claramente en el esquema, pone complementos de rol, ¿vale? Ahí entrarían jugadores como Sims, como Len, como Jamison. Yo me quedaría en Sims, ¿vale? Me quedaría en Sims y algún interior más que pueda salir de Brooklyn, por ejemplo, ¿vale? Son jugadores peores, ¿vale? Son jugadores peores, de segunda unidad claramente, pero asequibles y muchos de ellos pueden tener las mismas cualidades que necesita el propio Luka Doncic. Y en base a esto hay que conseguir estas prioridades, porque, insisto, la prioridad es tener 2 pivots. Y con estas 3 herramientas que nos dan, veterano probado, traspaso con un potencial joven o agencia libre, pero centros complementarios, ¿vale? Nosotros tenemos que tener tenemos que tener 2 de 3 con estas opciones. ¿Se entiende? ¿Vale? Podéis hacer captura claramente porque creo que está muy bien explicado con este esquema que hemos conseguido gracias a la inteligencia artificial que habitualmente utilizo para crear contenidos, ¿vale? Volvemos a esta imagen, claramente, donde en este vídeo, ya en este momento, queda bastante claro. Wiggins, por el momento no ha habido grandes negociaciones. Si es que ha existido negociación, no ha habido grandes negociaciones, ¿vale? Y sigue siendo importante alrededor de los nombres de Los Ángeles Lakers, Nick Claxton, ¿vale? Nick Claxton, y ahí entrarían pues otros nombres que los acabamos de repasar, ¿no? Como Walker Kessler, que también podría interesar, pero nace otra oportunidad con Robert Williams, que es el jugador, ese pedazo toro que tiene Portland, que de vez en cuando se lesiona, o muy de vez en cuando se lesiona, pero que también interesa muchísimo a Los Ángeles Lakers, porque tiene todas esas cualidades que hacen bueno, ¿no? Que en la unión, Luka Doncic, Robert Williams, también podría ser un jugador muy interesante, ¿vale? Bueno. Vamos a compartir otra vez el artículo, ¿vale? Aquí tenemos otra vez el artículo de McMenamin, ¿vale? Donde nos habla un ratito de Adou Thiero. Adou Thiero, ya sabéis que es el jugador que acabamos de elegir en el draft, habla de su importancia y vuelve a insistir, mira cómo dice, Pelinka dijo a Spectrum después del draft que Thiero, que es ese alero atlético, grande, de más de 2 metros, 220 libras, podría encajar en el arquetipo de Oje Anunoby, el mismo arquetipo que ofrece Anunoby a los Nets, ¿no? Eso sería fundamental para Los Ángeles Lakers, ¿no? Pero que tenga la altura en ese arquetipo de Anunoby, habla especialmente bien de ese ala que acabamos de fichar, que en todo caso, yo os aviso yo, según todas las informaciones, que obligatoriamente ya en el primer año Adou Thiero va a tener mucha importancia en estos Los Ángeles Lakers, probablemente en segunda unidad, pero esto lo veremos a partir de ahora muy claramente en una parte muy, muy concreta, ¿vale? Bueno, más allá de los contratos de LeBron James, además se dice que LeBron James lo que se dice aquí, bueno, como volvemos a repetir, esos 52.4 millones que se va a coger LeBron. También este artículo que quede claro que se dice que nada está claro alrededor de cuántos años más va a jugar LeBron James, pero lo que le dicen a McMenamin es que para nada la retirada de LeBron James es el próximo año. Si existiese una retirada la próxima temporada de LeBron James, desde luego a McMenamin no tiene ni idea. ¿Vale? El entorno de LeBron nada le ha dicho a McMenamin de que LeBron James se retire la próxima temporada, ¿vale? Esto que quede claro. Es muy probable, por lo que he escuchado yo últimamente, que LeBron quiera también jugar con su siguiente hijo, que viene a la NBA, Bryce James. Esto va a traer mucha polémica, ya lo sabemos. Habrá gente que dirá que LeBron quiere meter a Bryce en Lakers y habrá otra gente que dirá que LeBron lo único que quiere es coincidir en algún partido con Bryce cuando Bryce James llegue a la NBA. Ya lo veremos, nos queda mucho tiempo para ver esa circunstancia, pero que quede claro esto, ¿no? Que tiene pinta que LeBron quiere como mínimo compartir pista con Bryce James cuando Bryce James llegue a la NBA, y eso hará que LeBron siga en Los Ángeles Lakers unos años más, podemos decirlo de esta manera para que me salga la palabra. Además tenemos lo de Austin Reeves, que sale de su contrato
pero que en el verano de 2026 es elegible para firmar una extensión de 4 años por 98 millones de dólares, o puede optar por no cumplir con el último año de su contrato y convertirse en agente libre sin restricciones y ser elegible por 25% del límite salarial 2026-2027, que podría estar alrededor de 42 millones. 42 millones, ¿no? Claro, esta es la lucha que tiene Reeves. Jugar muy bien este año para el año que viene poder tener un gran contrato de la liga, ¿no? Los Ángeles Lakers probablemente dirán, ¿por qué no nos vamos a aprovechar de eso? ¿Por qué no nos vamos a aprovechar de que Reeves va a jugar mejor que nunca la próxima temporada? Que a partir de ahí ya negociaremos con Austin Reeves lo que Reeves se merezca. En todo caso, que quede claro, como dice aquí, que Lakers hicieron la oferta, según fuentes, entendiendo que Reeves la rechazaría. Lakers ya sabía que él iba a rechazar eso, pero la franquicia quiere demostrar su interés en Reeves y no quería dar una señal equivocada al no ofrecerle. Ambas partes, según le dicen a la ESPN, están motivadas, aquí lo tenemos, para llegar a un acuerdo. Es decir, Reeves se quiere quedar en Lakers y Lakers quiere quedarse con Austin Reeves, y esto pasa por una negociación verano que viene para un contrato de Reeves de entre 30 y 42 millones de dólares. ¿Cómo te quedas? Pero esto es así. Ahora, el vídeo lo quiero cerrar, hay muchos más temas, ¿vale? Pero el vídeo lo quiero cerrar con un tema que a mí ahora mismo me tiene preocupado, ¿vale? Me vais a permitir que yo ponga una foto aquí de Dorian Finney-Smith, porque yo creo que es, bueno, para mí es la información del día, lo más importante del día, yo diría, ¿vale? Lo más importante del día, y por lo tanto, lo vamos a poner aquí. Aquí tenemos a Dorian Finney-Smith, le vamos a dar un poco de zoom, aquí el vídeo se va a terminar, ¿vale? Bien, pero primero voy a dar esta información, que no es cualquier cosa, ¿vale? McMenamin dice, amigos, lo siguiente. El alero Dorian Finney-Smith, quien se operó el tobillo izquierdo al final de la temporada, tiene hasta el domingo para rescindir el último año de su contrato, valorado en 15.4 millones de dólares para la próxima temporada. Vale, último año de contrato, 15.4 millones, y él parece que va a salir de su contrato. Vale. Es elegible para una extensión antes del inicio de la agencia libre el lunes, ¿vale? Hasta el sábado los Lakers pueden ofrecer a Finney-Smith una extensión de contrato de hasta 3 años y 54 millones de dólares. Entre el domingo y el lunes los Lakers pueden ofrecerle una extensión de contrato de esos 90.2 millones con su opción jugador reemplazable por un nuevo salario. Ahora bien, esto es lo importante. Si Finney-Smith optara por 15.4 millones de dólares para la próxima temporada, podría firmar un contrato de 4 años, 96.5 millones de dólares, suponiendo que firme después del 6 de julio, cuando se levante la moratoria de agentes libres. Una fuente cercana a las conversaciones le dijo a la ESPN que si bien Finney-Smith está interesado en regresar a Lakers, podría buscar un contrato multianual en otro equipo si la única manera de quedarse con los Lakers es optar por su contrato. Es decir, Dorian Finney-Smith le dice a los Lakers que si es para quedarse con el mismo contrato, que él no vuelve a los Lakers, ¿vale? Es más, en la última hora, Jay Fisher, en el blog de Mark Stein, acaba de confirmar no solamente esta información, sino que además, amiguitos, lo que acaba de decir Jay Fisher es que hay muchos equipos interesados en Dorian Finney-Smith. Ahora bien, si Dorian Finney-Smith, bajo mis cálculos, me tienes que perdonar si al final los cálculos son erróneos, pero según mis cálculos, si los Lakers salen de Dorian Finney-Smith, habría 2 vías, ¿vale? Si no sigue Dorian Finney-Smith, o si Finney-Smith no quiere seguir con los Lakers, ¿no? Porque quiere más dinero Dorian Finney-Smith. Si no sigue, hay 2 vías. Salir del jugador. Y si sale del jugador, que se active la mid-level completa, ya no de los 5 millones o casi 6 millones, sino que se activaría una mid-level completa de 14 millones de dólares para ir a la agencia libre por un gran agente libre con 14 millones de dólares, ¿vale? Punto 1. Pero también habría otra opción, claramente, de ayudar al propio Dorian Finney-Smith, de conseguir un acuerdo que valga a Dorian Finney-Smith, pero que también valga a Los Ángeles Lakers. ¿Cómo sería eso? Con una firma de intercambio. Llegar a una firma de intercambio, a un traspaso con la franquicia que llega a un acuerdo con Dorian Finney-Smith para pagarle más de esos 15 millones anuales que está pidiendo ahora Dorian Finney-Smith,
esa firma de intercambio donde los Lakers se benefician y donde Dorian Finney-Smith se benefician. Pero que quede claro que ahora mismo Dorian Finney-Smith está en el alambre en Los Ángeles Lakers. Por el momento no sabemos lo que va a hacer Dorian Finney-Smith. Tiene pinta que Dorian quiere salir a la agencia libre y escuchar a todos esos equipos que le quieren ofrecer más dinero. Por lo tanto, si sale Dorian Finney-Smith, se nos activan o 14 millones o una firma de intercambio que en todo caso va a traer nuevas piezas, nuevos jugadores a Los Ángeles Lakers. ¿Queda esto claro? Queda esto claro y por lo tanto creo que se ha entendido perfectamente. Tampoco vamos a alargar demasiado todo esto. Se me quedó en el tintero, por ejemplo, una información que dice que Doncic ha comprado con todo, lo de estar a dieta, lo de adelgazar, lo de estar en el gimnasio, ¿vale? Es más, se lleva a uno de los ayudantes de Redick a la selección eslovena, Sean Jane, ¿no? Que es un tipo que también trabajó con Frank Vogel, que también ha estado en Dallas y que ya el último año volvió a firmar por Los Ángeles Lakers, y se lleva a ese entrenador asistente para que lo acompañe en todo el trabajo que tenga que hacer con Eslovenia, ¿no? O sea que tiene pinta de que esta vez sí de verdad Luka Doncic va a llegar ultra delgado a jugar con Los Ángeles Lakers y ultra preparado, porque precisamente por eso se lleva también a un entrenador de su equipo, que creo que es la primera vez que lo hace Luka, ¿eh? La primera vez que lo hace, porque normalmente en Dallas trabajaba con un cuerpo de entrenadores privado, que eran propios de Doncic y que no eran de Dallas, ¿no? Es la primera vez que envían entrenadores de una franquicia a entrenar con la selección eslovena, ¿no? Y por tanto esas son también muy buenas noticias. Muchísimas gracias por todo esto. Además, os dejo, como ya sabéis, vamos a empezar un nuevo proyecto, el proyecto de un canal de YouTube nuevo, fuera del baloncesto, fuera del deporte, pero con cosas también muy interesantes, tendencias de internet, temas de cine, temas de películas, temas de cultura y también vídeos súper divertidos de reacciones que nos podéis enviar nosotros. Estamos por empezar, queremos empezar con 1000 suscriptores, la cosa va bien, somos 300, pero si nos quieres acompañar también en ese proyecto, os dejo en un mensaje privado, también ahí, le puedes pinchar ahí, te suscribes y nos estás ayudando muchísimo al nuevo proyecto que vamos a iniciar. Muchas gracias y mañana nos vemos en un nuevo vídeo y sobre todo en ese directo de lunes, un directo de lunes muy importante, porque ahí sí que sí, empieza el mercado comercial. Empezamos con la agencia libre. Los Lakers tienen que fichar hasta 4 jugadores en ese, amigos, en ese mercado de agencia libre. Muy atentos a la fiebre amarilla porque se vienen curvas, amigos. Ahora sí que sí. Cha, 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 cha.